diste toda a mí, igual que yo me di por ti. Mi pequeña flor, creciendo al sol de mi amor, déjate por mí llevar. Para que fecunde en nosotros tu santa voluntad, para que la semilla crezca, para que nos libere de todo miedo, de todo lo que nos bloquea, y entremos en tu pasión de amor, junto con María, nuestra Madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y vamos a comenzar con la segunda parte de sufrir con el Señor. Y entonces eso será, ya acabamos ese proceso de sufrir con el Señor y mañana entramos en otro. Nuestras heridas que no están sanadas son infectadas bien fácil por Satanás. Y en nuestras heridas que no están sanadas, él siembra resentimientos, como ya les había dicho, miedos, odios, depresión. Mucha de la depresión es porque viene de esas heridas que no están sanadas, y muchos desórdenes que nos separan de Dios. El proceso de sufrir con el Señor es como, en inglés le decimos digging a hole. Es como cavar un agujero, hacer un agujero. Esta parte la voy a decir en inglés. Gracias. When you begin digging, cuando empezamos a cavar, you start at the top. Empezamos en la parte de arriba. The Holy Spirit begins the process of suffering with. El Espíritu Santo empieza el proceso de sufrir con. Through the trials, a través de las pruebas, challenges, los retos y las dificultades. We are dealing with at the present moment. Estamos lidiando con esto en el momento presente. Cuando el Señor nos empezó a enseñar cómo sufrir con Él, eran las cosas diarias del día, las dificultades un día con un niño, con un esposo, con una esposa, en el trabajo, los problemas diarios que tenemos. Nos empezó a sufrir todo eso con Él. Pero entonces, si seguimos sufriendo todo con el Señor y amando con Él, el Espíritu Santo va cavando más profundo, y va cavando más profundo en nuestro corazón, hasta que llegamos a nuestras heridas fundamentales. En inglés le decimos our core wounds. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24 dice: gracias a sus llagas ustedes fueron curados. Primera de Pedro 2:24. Por sus heridas fueron sanados. Las heridas de Jesús son las únicas que no están infectadas. This is because esto es debido a que he bore his suffering Él llevó su sufrimiento with perfect love, con amor perfecto, which cast out sin and demons. Que rechaza el pecado, lo expulsa el pecado y sana. Isaías 53:5. Profecía del profeta.
Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. Así que como hemos aprendido, queremos unir nuestras heridas a las del Señor. Muchos de nosotros nos creamos en familias disfuncionales. En inglés le decimos dysfunctional families. Y en estas familias hubo mucho desorden, mucho pecado. Esto nos ha afectado y tenemos heridas que se tienen que sanar. Muchas veces vemos los pecados de generación en generación y tenemos misas para la sanación. Pero para ayudar en esta sanación el Señor en nuestras familias, nosotros tenemos que dejar el Espíritu Santo entrar en esas heridas. Parte de lo que pasó muchas veces en una familia disfuncional es que no hay transparencia. Casi nunca nadie se habla directo. Si hay un problema con alguien, nunca, a lo mejor no nunca, pero muchas veces no se habla directo con la persona. La madre se lo dice a la tía y la tía se lo dijo a este y entonces tú te enteras. ¿Ok? Y eso es un proceso donde Satanás hace horrores, porque es donde viene mucha división. Yo he aprendido algo en nuestra comunidad, porque nuestra comunidad es como familia, otra familia. Y yo me quedo asombrada y siempre le estoy diciendo a la familia de Amor Crucificado que tenemos que ser transparentes. Que si alguna vez tenemos algún problema o algo que nos pasó con otro miembro de la comunidad, hablarlo directo. Cuando en la transparencia salen las cosas con respeto, se habla, se comunican, el Espíritu Santo siempre trabaja y trae unidad. En Juan 6, 41 a 43, léelo, Padre, porque creo que aquí hay muchos también en familias, o comunidades, y esto pasa mucho, así que creo que... Los judíos murmuraban de él, porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo, y decían: ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora: yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: no murmuren entre ustedes. Murmuring, Murmurar. okay, es el trabajo de Satanás y siempre, how do you say, takes place? Toma lugar. Sí. Toma lugar en secrecy and hiding. En lo escondido y como en secreto. Ven que Satanás siempre trata de mantener las cosas escondidas, no trayéndolas a la luz. Por eso Jesús se pasa tanto tiempo, cuando lees los evangelios, trayendo las cosas a la luz. Porque cuando se traen las cosas a la luz, el Espíritu Santo entonces trae sanación y unidad. Pero en el secreto, allí es donde trabaja Satanás. Y muchas veces en nuestras familias, en nuestras comunidades, hay esto que se murmuring, Murmuraciones.
y uno oye algo que no le gusta y va al otro, oye, oyeron esto. Y allí inmediatamente, y es tan triste, porque Satanás se mete. Y en la comunidad de nosotros cada vez tratamos mucho de comunicarnos en la transparencia. Y cuando se hablan las cosas es increíble como ves el trabajo del Espíritu Santo, lo que Él hace. Así que eso es parte de la sanación de nosotros, de estas heridas, de ver qué fue el desorden en nuestras familias. Y yo estoy en ese mismo desorden, porque Jesús va a usarnos a ustedes, como nos está usando a nosotros, a romper el ciclo el ciclo de disfuncionalidad. Pero tenemos que dejar el Espíritu Santo que ilumine los desórdenes en nosotros que vinieron de nuestra niñez. Entonces nosotros somos los que podemos empezar a sufrir con el Señor, a amar, a relate to one another, relacionarnos los unos con los otros de una nueva manera, para que traigan unidad. El proceso de la cruz es para traernos en la unidad de la Trinidad. El capítulo 17 de Juan. El Señor sufre lo más profundo en la Eucaristía, viendo la falta de unidad. La falta de unidad en familias, en comunidades, en la iglesia. Es tan triste. Así que tenemos que ver, porque nosotros sin saberlo, cuando tenemos estas heridas, cuando tenemos estos desórdenes, no nos gusta pensar que nosotros somos, que Satanás usa a nosotros para traer estas divisiones, pero lo hace. A mí no me importa, lo he visto. Si ustedes tienen una herida y yo tengo heridas que no están sanadas, Satanás va a manipularlos. Y tienen que empezar a ver la diferencia y no permitirlo. Esto es crecer en la santidad. Y una de las razones por las cuales uno murmura, si uno es honesto, es porque uno se siente molesto por algo y uno busca cómplices con quienes justificarse para la posición que están tomando. Si alguien me molestó, entonces yo hablo con otra persona mal de la persona que me molestó para sentirme entonces justificado en mi malestar con esa persona. ¿Cómo me hizo esto? Ay, entonces nosotros también jugamos ese mismo papel con otros. Vienen a nosotros con chismes de otro y como nosotros queremos congraciarnos con el chismoso, porque es nuestro amigo o nuestra amiga, pues todos hacemos eso. Ese es el pecado tan general. Entonces no le decimos, mira, yo no quiero oír esos chismes de otro hermano, sino que lo escuchamos, ¿verdad? Y le damos unas paladitas y qué barbaridad, ¿cómo te hicieron eso? Tú que eres tan santo y tan bueno, ¿verdad? Pero mientras tanto al otro lo hemos clavado en la cruz. Entonces ese es el juego continuo, que tenemos una motivación egocéntrica por nuestro deseo de ser importantes y de que nadie nos moleste, de estar continuamente criticando y hablando de los demás y explayando las faltas de los demás. Y eso ofende muchísimo al Señor. Una de las cosas más lindas en comunidad ha sido que yo tengo hermanos y hermanas en comunidad. María, somos muy cercanas, y el padre Jordi, los tres somos muy unidos. Pero amigos de verdad, true friendship, verdadera amistad, es que
estos dos amigos míos me han dicho la verdad. Me han podido decir, Lourdes, noté que hiciste esto. Y me han dado conocimiento de algo que yo no me daba cuenta. Y qué belleza que yo, sin ponerme brava, les puedo decir, tú sabes, gracias, porque no lo vi. Esa es amistad verdadera, que de verdad nos estamos ayudando unos a los otros a ser santos. Y yo sé cuánto los dos me quieren. Y yo sé cuánto mi esposo me quiere. Y muchas veces, porque esposos viven juntos y se saben lo bueno y lo malo. Y muchas veces yo le digo a mi esposo, Pedro, dime la verdad. Si ves algo en mí, yo de verdad quiero saber. Y él me dice, y qué lindo que sin ponerme brava puedo decir, y ver eso, sí, tengo que trabajar en eso. Así que vamos a pasar 7 puntos para sufrir con el Señor, para entrar en esta sanación más profunda. El primero es que nos tenemos que abrir, como hemos hablado, al Espíritu Santo para revelarnos nuestras heridas. Y esto es un proceso que es en la vida entera, porque si el Espíritu Santo fuera a revelarnos todo una vez, nos morimos. Pero nos va revelando cosas poco a poco. Y les voy a dar un ejemplo que me acaba de pasar hace poco. Estaba en línea de confesarme el sábado antes del domingo de Divina Misericordia. Y claro, era antes de Divina Misericordia y era una línea grande y me senté allí. Ya yo había hecho mi examen de conciencia, tenía mis pecados y estoy allí. Y empiezo a orarle al Espíritu Santo. Enséñame, quiero tener una buena confesión. Enséñame si tengo algo que yo no estoy consciente, que has prevented me from loving and receiving love. Que me previene a amar y a recibir el amor. Tuve una experiencia tan profunda. En un instante, el Espíritu Santo me entró en una herida que yo no sabía que tenía, en la línea de confesarme. Me entró una herida que me pasó hace unos años, en un grupo, y yo sufrí mucho allí. Y yo pensé que ya yo había superado eso, y ya que había acabado con eso. Pero no. Y cuando el Espíritu Santo me entró en esa herida, era un dolor. Yo me puse a llorar así en la línea, era un dolor tan profundo que yo me quedé sorprendida. Es que recientemente había ocurrido un incidente que estaba relacionado con ese grupo y ella se molestó mucho, pero enseguida lo enterró. ¿Entienden? Entonces, cuando estaba en la línea de confesión, se dio cuenta cómo ella se había sentido tan molesta recientemente por algo que tenía que ver con ese grupo, con que ella estaba hace tiempo. Y así fue donde, gracias a ese incidente, pudo ella desenterrar todo un resentimiento que llevaba dentro. Pero no era tanto resentimiento, pero dolor. Un dolor tan profundo, y me di cuenta, el Espíritu Santo me enseñó el dolor, pero también me enseñó por qué todos estos años yo he estado viviendo en esa herida. Todas esas hermanas de ese grupo, yo me separé de ellas. Y yo decía, bueno, es que Dios me ha llamado a una comunidad nueva, y que es la verdad, y estoy bien ocupada en amor crucificado. Soy madre de una familia grande, estoy bien ocupada, así que no tengo el tiempo. Tú ves, estaba rationalizing. Estaba racionalizándolo todo. Y el Espíritu Santo me enseñó que yo, I hurt, ella hirió a muchas de esas hermanas, porque por tantos años yo me separé de ellas, y ellas no sabían por qué yo me había separado.
tuve una muy buena confesión ese día. Pero yo me quedé sorprendida. Porque todos esos años yo estaba en esa herida, pero no estaba consciente. Y yo no podía amar a esas mujeres porque estaba en el dolor. Cuando el Espíritu Santo me lo revela, me da ese conocimiento, me quedo pasmada. Después que fui a confesar, fui a la próxima actividad de ese grupo con mi hija. Y fui a la líder de ese grupo. Y le dije lo que me había pasado. Y le pedí perdón. Y nos unimos, tuve la transparencia. Cuando yo le dije, me hice vulnerable, le enseñé mi corazón. Le dije el dolor que yo he estado tantos años. Ella me agarró las manos y yo la de ella y nos pusimos las juntas a orar por ese grupo. Y recibí una sanación tan profunda que ahora puedo darme en amor. Cuando estamos en las heridas no podemos amar. Así que este es el trabajo del Espíritu Santo. Y a veces no es que directamente odiamos tampoco, pero tenemos a la persona como anulada. La persona deja de existir. Y eso también es algo que no le gusta al Señor. Porque aunque no tengamos tiempo de tratar a esa persona frecuentemente, es diferente no poder tratarla, pero cuando uno la ve, tener una buena relación y ser normal en ese amor, que simplemente decir, no existe. El segundo proceso, cuando nos viene una memoria de una experiencia dolorosa a nuestra conciencia, Sí, perfecto. esto me lo tienes que ayudar. Sí, whether it was inflicted by ourselves, Ya sea que hubiese sido infligido por nosotros mismos, someone we loved, por alguien a quien amamos, a family acquaintance, o un familiar, un conocido, or a stranger, o una persona que no conocemos, un desconocido. tenemos que entrar Plenamente. en el dolor y volver a vivir o vivir esas memorias, pero ahora unidas a Jesús. Tú ves, yo tenía que entrar otra vez en ese dolor tan profundo, en lo que hicieron que they hurt me. En lo que hicieron que me hirió. No podía, tenía que sentir el dolor para poder unírselo al Señor y el quitarlo. Lo que hacemos muchas veces es que no queremos sentir el dolor porque el dolor puede ser tan fuerte de heridas. Así que hacemos muchas cosas para no sentir el dolor. Para enterrarlo. Hay unos que pueden pasarse mucho tiempo viendo la televisión, drogas, alcohol, escapismo para no sentir el dolor que tenemos adentro de esas heridas. Y ni nos damos cuenta. Ejercicio, pero algunas personas hacen un ejercicio exagerado. Hacen cultos. Sí. El culto al cuerpo, el culto al deporte de una forma ya fanática. Así que cuando viene esa herida, tenemos que volver a entrarlo y sentirlo. Y eso es difícil. Pero allí es donde viene la sanación y la liberación. El tercer punto. Forgiving is not forgetting. Perdonar, ¿no? Tengo una confusión. Tengo las notas en inglés, palabras en español.
Nunca he hecho esto así. Ok. Perdonar no es olvidar. Ok. Lo voy a decir en inglés. Because interior wounds usually involve. Porque las heridas internas en general están relacionadas con una violación a la confianza. La tendencia humana es esconder y enmascarar el dolor o las heridas. Y muchos pueden decir, ¿dónde estaba Jesús cuando esto me estaba pasando? Y es difícil porque pueden decir, cuando yo estaba, alguien me estaba violando, ¿dónde estaba Jesús? Cuando tenía un padre o una madre que me estaba abusando, ¿dónde estaba Jesús? Y Jesús estaba allí, como nos dijo el padre Jordi, en Mateo capítulo 25, versículo 40, nos dice, padre Tulero, que lees mejor que yo en español. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Así que cuando alguien lo estaba abusando o maltratando, se lo estaban haciendo a Jesús. Y Jesús lo estaba sufriendo con nosotros, pero hasta más profundo, porque el corazón de Jesús es puro. Así que Él sufre mucho más que nosotros. Cuando estamos viviendo esta herida y este dolor otra vez con Jesús, necesitamos tocar nuestra herida a la herida de Él, que Él ya tiene en su cuerpo. De esta manera entramos en su amor y entonces el mal se conquista el mal. Es vencido, se vence al mal. Es importante, si entramos muchas veces en este proceso de sanación, que vamos al pasado, a heridas, que tenemos a alguien que confiamos, alguien que está en el camino del Señor, entrar en este proceso con nosotros. En nuestra comunidad tenemos todos los meses acompañamiento espiritual, y este proceso del camino es lo que vivimos juntos. Así que este proceso de sanación como comunidad lo estamos viviendo juntos y nos ayudamos unos a otros en este proceso. El sacramento de confesión es muy importante. ¿Te hago una pregunta? Sí. Nosotros aquí como colombianos, partiendo de la fe, si tú ves las noticias en este año que pasó, desde ahorita han matado más de 10 sacerdotes en Colombia, pues uno se compara con otros países y pues uno ve que ni siquiera matan a un sacerdote, aquí sí lo hacen. Han matado 2, pues en Bosa, asesinaron a otros sacerdotes. Nosotros como colombianos, después de ver lo que generación tras generación hemos experimentado, porque pues aquí estamos sentados, pero si tú vas al trabajo a Honda, pues hay gente armada y asesinan, y nosotros ahorita estamos como en ese punto de que si perdonamos o no perdonamos, y como que todo el mundo no ha cogido una postura. La postura de nosotros como iglesia, porque aquí quizás vamos a ir a compartir con otros hermanos, esa realidad, ¿cómo uno puede experimentar a una persona que tenemos que perdonar como colombianos, a todos, que pasó hace 40 años hasta la fecha? Muy buena pregunta. Sí, es que hay dos realidades aquí, ¿no? El perdón, Dios lo manda a todos los cristianos como condición para nosotros ser perdonados, porque todos somos culpables y todos somos pecadores, y muchos de los crímenes que ocurren
ocurren porque la sal se ha hecho sosa y ya no sala. Pero nadie se da cuenta de eso. Si yo fuera un sacerdote más santo, Dios pudiera trabajar más fuerte a través de mí para llevar vida, amor en su presencia a este mundo y pasarían menos cosas. Pero nosotros nada más pensamos en el violento que está allá afuera, pero no sabemos que todos somos responsables. Esto es una cuestión universal, ¿no? Que todos somos culpables. Entonces el Señor nos ha dicho, perdonen para ustedes entrar en mi vida y ser también ustedes perdonados. Ahora bien, eso no quiere decir que un gobierno ignore su responsabilidad de defender y proteger a los inocentes, y por eso tenemos un cuerpo de policía, de eso es justo, que haya un ejército que defienda a la nación, y eso siempre la Iglesia lo ha visto bien, que es la defensa de los inocentes. Pero no es por venganza y no es por odio, es con un objetivo fijo, preciso, que es el defender a los inocentes y evitar la agresión del mal. Entonces la defensa del inocente y la defensa propia es algo que la Iglesia reconoce como válido. Pero eso no contradice el perdón que nosotros queremos vivir. De manera que si esa persona cambiara, se arrepintiera, nosotros no queremos, o sea, nosotros no somos personas de venganza o de odio, pero sí buscamos la defensa contra la agresión. Eso son dos cosas. La vez, claro, la diferencia. Aunque a veces podríamos confundirlas, pero son dos realidades distintas. El mal, lo voy a decir, evil can only be conquered with love. El mal solo se puede conquistar, vencer con el amor. Jesús nos enseñó eso. Entonces, tú ves muchas veces la vida de los santos como una persona que entra en esta unión de amor, que se hace uno con el Señor. Lo que hace, por ejemplo, Santa Rita. Santa Rita era una esposa, una madre. Vivía en un tiempo en Italia que había facciones y el terror era horroroso. Se mataban uno a otro y viene esta mujer y le fue bien difícil. Pierde los dos hijos, pierde el esposo, pero al final ella, en su acto de amor, trae la paz en dos facciones de Italia que fueron, la guerra entre ellos fueron algo horroroso. Entonces Satanás quiere que nosotros pensemos que este problema del mundo, que no es solamente en Colombia, el problema del mundo está horrible, ¿no? Hay 151 países en este momento donde los cristianos son perseguidos o abusados. 151 países. Todos los días, lo que no sale mucho en la prensa, hay cristianos que están siendo martirizados. El año pasado más de 100.000 cristianos martirizados. Cada día se oye, pusieron una bomba en tal iglesia. Sobre todo hay países más que otros, ¿no? Pakistán, Nigeria, Siria, Sudán, etc. O sea, nos podríamos hablar por eso mucho, pero yo diría que en este momento el demonio tiene dos formas de atacar. Una es la persecución directa contra los cristianos y la otra es la seducción de los cristianos en el occidente a la vida cómoda, al materialismo, por el cual el demonio se está metiendo y está quitando todos los valores cristianos, y nosotros no nos damos cuenta porque es tan común.
como todo el mundo lo hace, lo normal. Entonces, cuando uno quiere seguir los valores auténticos, dicen, eres un exagerado, eres demasiado. Lo que tenemos que entender, que nadie muchas veces nos dicen, es cuando nuestras vidas se unen a través de la cruz a la vida del Señor, nuestras vidas transcend time and space. Van más allá del tiempo y el espacio. El perfecto ejemplo de esto es Santa Teresita de Lisieux, una monjita en un convento que no sale de ese convento, pero era una alma víctima de amor. Su vida se unió a la crucifixión de amor del Señor. Y la vida de esta jovencita, porque se muere en los 20 y pico años, 24 años, afecta el mundo entero. Y nosotros pensamos, ay, qué linda, quiero tanto a Santa Teresita, le tengo tanta devoción a Santa Teresita. Pero no pensamos que mi vida, Dios quiere que sea igual que Santa Teresita. Y eso es lo que el Señor me ha convencido. Que mi vida ordinaria, en mi hogar, con mi esposo, escondida ahí con mis niños, vivida de esta manera, estoy afectando otras partes del mundo. Y Lourdes lo dice todo el tiempo, que su mayor fuerza, efectividad, no es aquí dando retiros, no es llegando a la gente en los retiros, sino su vida escondida en el hogar, la iglesia doméstica, lo que nadie ve, lo que nadie puede valorizar, que eso tiene mucha más importancia en el plan de Dios que las veces que viene a dar retiros. El amor trascende, así que tenemos que empezar a ver nuestras vidas en el territorio que nos ha dado el Señor. Tú, en tu vida, ¿cómo eres el amor de Jesús? Con tu familia, con tu novia, ¿entiendes? Ese amor, tú te has hecho de amor de Jesús. Porque cuando lo que no tenemos suficiente en el mundo son testigos, no vemos en nosotros mismos la vida de amor de Jesús, no lo vemos. Y el Señor me pide por muchos años en el corazón, me ha dado una misión. El Señor me ha pedido por años, tráeme almas víctimas. Y yo pensaba, ¿cómo voy a hacer esto? Pero se está haciendo porque el Señor lo quiere. ¿Por qué el Señor quiere almas víctimas? Porque son las verdaderas que aman de la manera que Dios ama. Y es ese amor que va a conquistar el mal. Ok, una pregunta que tenemos. No, es una pregunta, es como para complementar lo que ustedes están diciendo con respecto a un caso de la vida real de 1994 de una mujer de África que se llama Immaculée. Sí, ella fue, había un conflicto entre Hutus y Tutsis. En Ruanda. Y ella, sus papás, su novio, hermanos, amigos, fueron masacrados por machete en menos de 3 meses. 3 millones de personas murieron. Y ella oculta en un baño de un pastor, salió de este baño y empezó, digamos, como es como un proceso de sanación, pero asimismo su libro se llama Left to Tell, que quiere decir como que ella fue salvada para contarle al mundo lo que ella vivió y asimismo ayudar a la gente a sanar sus heridas y a perdonar, pero con base en la religión católica, ¿no? Mirando a Jesús y mirando la riqueza de nuestra religión católica, y a partir de esta riqueza, a partir de este amor crucificado, es que ella se pudo sanar y ella pudo perdonar. Y la
La Virgen Gracias. nos ha dicho en Fátima el poder de la oración del rosario para parar guerras. Y de hecho nos ha dicho que, dijo Lucía, que la caída, o sea, del muro de Berlín y el cambio de la Unión Soviética vino gracias a la consagración que se hizo del mundo por Juan Pablo II. Entonces la gente, nadie se pensaba que esto era posible, que pudiera ocurrir, pero ocurrió de una manera que no hubo guerra ni violencia. Y el Señor dio un periodo de paz. Pero ¿qué hemos hecho con ese periodo? Ha sido para ser aún peores que antes. Entonces, vamos a lo mismo otra vez. Es una batalla muy grande y en el fondo no se va a ganar con armamentos. Tenemos que rezar por las Fuerzas Armadas. Ellos tienen una misión que hacer. Pero ellos no van a poder lograr la victoria si no hay un ejército detrás de almas víctimas de amor que están dando su vida. Eso es lo que le está pasando, francamente, ahora a los Estados Unidos. Ellos se creen que con el poderío militar ellos van a arreglar el mundo. Y eso no funciona. Lo que el Papa les dijo claramente, no se metan en lo de Irak. Eso no se resuelve así, ahí fuera, ¿verdad? Y ahora está la cosa peor que nunca ha estado. Entonces, no es con espadas ni con ejército, ¿verdad? Es con el Santo Espíritu. Entonces, repito, hay un lugar que uno debe usar las Fuerzas Armadas en autodefensa de un país. Pero ni siquiera eso va a dar resultado si el país no dobla rodilla y le pide al Señor, ¿verdad? Y se arrepiente y vuelve al camino. O sea, por mucho ejército que tengan, si sigue la depravación y el pecado, no va a haber solución. Por eso necesitamos, las almas víctimas son la fuerza poderosa de Dios que está detrás de todo. Cuando entramos en este proceso de sanación, entonces nuestras heridas, unidas a las heridas del Señor, se hacen los canales de gracia para otros. Nosotros nos hacemos la divina misericordia del Señor para otros. En la imagen de la divina misericordia es a través del costado del Señor, su herida, que fluye la sangre y el agua. Entonces, ¿qué pasa en nuestras familias, en nuestras comunidades? Todas las heridas que tenemos nosotros. It wasn't willed by the Lord. No es algo que el Señor quería, no era su deseo, But He permitted pero lo permitió for something much greater. para algo mucho mayor, mucho más grande. Porque solamente a través de Dios que el bien puede salir del mal. Entonces, por ejemplo, lo que yo he visto, personas que fueron heridas por padres alcohólicos, esa herida de esa persona sanada a la herida del Señor, se hace esa persona la misericordia del Señor para ayudar a sanar las heridas y las personas en el pecado del alcoholismo. Yo he visto algo muy bello en nuestra misión y he visto la belleza que hace el Señor. Muchas mujeres me vienen y me dicen: Lourdes, el Señor me está llamando a ser madre espiritual de sacerdote, pero he tenido un pasado horrible, porque tuve un periodo en mi vida que vivía de mucha impureza, pero esta persona ha entrado en el camino del Señor. Y lo he visto en muchas mujeres. Y me he dado cuenta, ¿por qué? Porque las heridas de estas mujeres de impureza, algún punto en su vida, ahora sanadas por el Señor, María Magdalena, esas heridas ahora tienen el poder en Jesús para ayudar el pecado de impureza que está en el sacerdocio. ¡Qué belleza! Y el Señor está usando muchas mujeres santas,
pero con muchas heridas de este tipo, para ahora usarlas a ella, las ha levantado, las ha hecho santas mujeres en la cruz y ahora las quiere usar para levantar su sacerdocio santo. ¡Qué belleza! Esa es la obra del Espíritu Santo. Permíteme un momento, una síntesis de un minuto para ver esto bien claro, ¿no? A mí me hieren, como me hieren, esa herida se anida con pecados, porque el demonio encuentra que como estoy herido, estoy susceptible a odio, a resentimientos o a tener una terrible autoimagen de mí mismo. O sea, mi ser se daña por culpa de esa herida que está infectada. Pero hay una herida que jamás se infectó. ¿Cuál es esa? La de Jesús. ¿Y por qué la de Jesús nunca se infectó? Porque Él nunca permitió que se anide nada de eso malo. Porque Él vivió esa herida como un acto total de amor al Padre y a nosotros. Entonces la herida que se ofrece como acto de amor no se puede infectar. Entonces, por sus heridas somos sanados, porque no solo nos infectan, sino que esas heridas de Cristo son el camino de la salvación, irradian perdón, vida, y esa es la imagen de la divina misericordia. Eso es lo que dice Pedro, por sus heridas somos sanados. Pero ahora lo que está diciendo Lourdes es otra etapa más, que cuando mi herida infectada se une con la herida pura, salvadora, liberadora, perdón, llena de perdón de Jesús, y yo acepto ese perdón, y yo me dejo sanar, y yo me arrepiento, y yo me ofrezco con esas heridas que tengo al Señor. ¿Qué le pasa a mis heridas? Se empiezan a sanar. ¿Y qué pasa entonces con esas heridas sanadas? Que yo me convierto en Cristo, y a través de esas heridas que antes eran terribles y eran podridas y hacían tanto daño, esas heridas precisamente ahora se convierten en heridas sanadoras, y no solamente Jesucristo en la divina misericordia está irradiando esa gracia, sino que tú eres ahora Cristo y tú también ahora eres misericordia porque Cristo está en ti, y tú a través de esas heridas que antes te parecía que era tan terrible, ahora estás tú irradiando gracia. Y tú ahora eres instrumento precioso de Dios. Así que a través de cada una de sus heridas es esas mismas heridas que van a sanar a otros. ¡Qué maravilla! Esto, Dios, qué maravilla es Dios, la dignidad que nos da Dios. Aquí vamos a acabar con un ejemplo de otra madre de nuestra comunidad que es aspirante, y en este proceso que ella estaba viviendo, este es un testimonio de ella. Lo vas a ver. Cuando sucedió el divorcio, tanto yo como mis hijos fuimos totalmente abandonados. No solo fue un abandono emocional y físico, él siguió manteniendo la familia solo bajo orden de la corte, por evitar la cárcel. Yo sentía que ya no somos una familia, que ya no éramos una familia. Pero recientemente algo profundo y a la vez sencillo ha sucedido. Ha cambiado mi forma de pensar y ahora comprendo que a pesar de todo, seguimos siendo una familia. Es muy diferente pensar que no somos nada, a pensar que somos una familia desintegrada. He recobrado nuestra identidad como familia. Claro que ser una familia desintegrada es muy triste, pero al menos es algo, y mucho mejor que no ser nada. Por esto le doy gracias al Señor. Otra cosa había pasado, y es que había llegado a identificar a mi familia como una extensión de otra familia muy allegada a mí y mis hijos. Pero ahora comprendo que aunque somos familia por el cariño y lazos de amor que hay entre nosotros, ellos siguen siendo otro núcleo familiar. Perdón, un paréntesis aquí, sí. Esto es importante porque ella recibe
el conocimiento que por su herida ella entró en un desorden. Tú ves que no se había dado cuenta antes. Y ahora se da cuenta de este desorden y empieza a cambiar. Es lógico, claro está. Lo que pasa es que las heridas que llevamos por dentro a veces nos hacen perder el sentido de la realidad. Las cosas se van confundiendo de tal manera que las familias ya ni sabemos lo que somos. Gracias a Dios que voy recobrando el conocimiento y la realidad de las cosas. Siento que esto ha sido consecuencia de una profunda y verdadera sanación. También últimamente me he dado cuenta que el Señor quiere que yo vuelva a orar por la conversión de mi esposo, como lo hacía antes del divorcio. A pesar del divorcio, sigo con el deber, como todos los esposos, de ayudarle en su salvación por medio del vínculo sacramental que nos une. He recibido un enorme crecimiento de corazón y veo que puedo amar con un amor de origen divino, porque no puede ser de naturaleza humana. Es una gran sanación, por gracia de Dios, que mi trato con mi esposo ha sido transformado de la indiferencia y la nada a un vivir la relación dentro del quebrantamiento. Hace poco nuestro grupo de familias celebró una misa de graduación de la secundaria. Muchas de las familias que participaron nos conocían cuando todavía estábamos casados. Yo invité a mi esposo a la compañía, Yo invité a mi esposo a la graduación de nuestro hijo. Con la ayuda de Dios y sabiendo que Dios me ama y que vivo en su compañía, amando a mis prójimos en unión con Él, me preparé para cualquier situación. Antes que llegara tuve un momento de desolación, el cual viví en unión con Jesús crucificado. Le pedí al Señor que derramara sobre mí el Espíritu Santo, ese fuego de amor. En ese momento me sentí verdaderamente sola y abandonada. Él llegó con su hijita pequeña de otra relación y con su nueva compañera. Los saludé. Sentí un amor y una alegría. Sentí un amor y una alegría verdaderamente profunda y de corazón. Ya no sentía desolación, más bien sentí los lazos familiares. Yo creo que el Señor está actuando también en mi esposo, porque me trata con consideración y es bueno con los niños. Él también se ha dado cuenta que seguimos siendo familia. El Día de las Madres recibí unas rosas que él me mandó. Primero me sorprendí y me parecía extraño, pero luego de pasar unos días y orar, pude tomar ese regalo con apertura de corazón y gratitud. Con fe y poniendo mi voluntad unida a Cristo en la cruz. Las vallas construidas por temor al dolor se vinieron abajo, y he logrado de nuevo obrar con sencillez y piedad, comprendiendo que Él es un ser humano que necesita a Dios. El Señor ama a todos sus hijos. Es la gracia de Dios que da ciencia y fuerza. Ciencia para conocer el verdadero valor que mi esposo tiene ante Dios y fuerza para orar por su conversión con pureza de corazón. No con amor propio, sino con el amor de Dios. Esto es sanación.
el poder vivir y amar con paz interior dentro de todas estas circunstancias irregulares. Para una persona de mi temperamento y con todos mis defectos es verdaderamente milagroso. Siempre pienso que lo que es bueno para el padre de mis hijos es bueno también para nuestros hijos. No sé Solo qué quiero decirles una cosa, que quiero que sepan de dónde vienen las lágrimas. Y las lágrimas siempre vienen que yo siento mucho el dolor de las personas. Con lo cual yo no puedo leer esta historia y no pensar y sentir el dolor de ella. Así que en el momento que yo estoy leyendo sobre el sufrimiento de esta hermana, yo estoy sufriendo con ella. Y esta hermana nuestra querida, todo este sufrimiento con su esposo, este abandono y todo, le causó... Padre, estamos dispuestos a confesar. Si quieren, uno en el segundo piso, otro aquí al lado y otro padre en el tercer piso. ¿Y dónde están los confesionarios? No, no hay confesionario. ¿En el mismo pasillo? No, vea, aquí hay un padre aquí al lado. En el primer piso estoy yo en el extremo allá del balcón. En el tercer piso hay otro padre, para los que amarran el tercer piso, y siguen a mano derecha hasta el fondo del corredor. Primer piso estoy yo, Segundo piso, segundo piso está el padre aquí, y tercer piso está otro padre en el fondo del corredor. Ya estamos terminando, vamos para allá. Sí, me nos dijeron que a las 5, primero que a las 4:30 y ahora que a las 5. Bueno, el Señor nos está dejando saber que ahora hay muchos sacerdotes para confesarnos. Así que... Y también seguimos con esta lista. Va a estar ahí enfrente, al lado del lago, del lago, no, de la fuente. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que tu semilla caiga en tierra fértil, que crezca y dé mucho fruto. Amén.